Sí, es él. Sí, sí. Muy bien. Buenos días. Estamos entonces, después de haber saludado y preguntado si alguien quería compartir, entonces vamos a proceder. La semana pasada trabajamos programación lineal, pero utilizando el método gráfico. Hoy vamos a aprender el método analítico o iterativo, que básicamente es operación de líneas en una matriz. Acá es multiplicar una matriz por un número o dividir una línea de una matriz por un número y sumársela a otra. Eso es básicamente. Por favor, dejen de hacer lo que están haciendo y presten atención para que a la primera puedan resolver el ejercicio. Así como vimos la semana pasada, teníamos una función objetivo y teníamos sujeto a restricciones. Quiero recordarles, en el caso de la semana pasada, trabajamos una función objetivo y decíamos que en ese caso eran las utilidades o las ganancias o el beneficio que nos daba fabricar. Voy a retornar al ejemplo de Gepetto, en donde eran las utilidades que él obtenía al producir muñecos de Pinocho y trenes, ¿se recuerdan? Ahora, las restricciones, unas se referían al tiempo que teníamos disponible para taller de madera, taller de acabados, taller de pintura. Entonces, apliquemos ese mismo concepto a este ejercicio. Vamos a aprender que vamos a agregar estas variables X y Y, ¿se recuerdan? Una era trenes y la otra era muñecos de Pinocho. Como tenemos tres restricciones, vamos a agregar una variable de holgura que lo que me va a hacer es aquellas desigualdades las van a volver una igualdad. ¿Se recuerdan que decíamos que X más Y era menor o igual que 5? Ahora diremos X más Y más una variable de holgura S1 va a ser igual a 5. La segunda restricción, X menos Y más una segunda variable de holgura S2 va a ser igual a 3. O sea, estas variables de holgura lo que están haciendo es volviendo la desigualdad en igualdad. Estas tres variables de holgura que agregamos a nuestras restricciones las vamos a sumar a la función objetivo. La función objetivo era 4x más 2y, pero vamos a decir z, que va a ser mi función objetivo, menos, siempre vamos a copiar en negativo las variables básicas, x y y, siempre. Le agregamos la sumatoria de las variables de holgura e igualaremos a 0 esta función de utilidad de maximización de beneficios o ganancias. Y, como siempre, agregaremos las condiciones de no negatividad. Por favor, tomen captura de pantalla a esta diapositiva, en donde me explica cuáles son los pasos uno a uno. Convertir desigualdades, las restricciones en igualdades, agregando una variable de holgura, lo acabo de explicar. Igualar a 0 la función objetivo y agregarle las variables de holgura a la función objetivo, que es lo que acabo de explicar. Y ahora vamos a empezar por el paso número 4, que es elaborar la tabla inicial. Recuerden, esto es matrices, arreglo matricial. Primero vamos a elegir la columna pivote. Así se va a llamar la columna que vamos a tomar primero. ¿Qué es lo que pretendemos? Eliminar las variables básicas e ir agregando, eliminar las variables de holgura e ir agregando variables básicas para resolver el sistema. Elegimos la columna pivote, que va a ser el número más negativo. Luego la fila pivote, dividiendo la solución dentro de los coeficientes, lo explico en un momentito, lo vamos a ver. Y luego el elemento pivote, para nuevamente hacer una nueva tabla hasta que ya no se tengan coeficientes negativos en la función objetivo
Y allí ya tendremos la función óptima, la solución óptima. Veámoslo ya en práctica. Tenemos estas restricciones. El paso 1 es convertir restricciones en igualdades. Por lo tanto, este menor o igual a 5 lo convertimos en más S1, la primera variable de holgura, y entonces se vuelve igual a 5, lo mismo con la segunda restricción y con la tercera. La función objetivo era z igual 4 trenes más 2 muñecos. Los pasamos al lado izquierdo e igualamos a 0 la función objetivo. Y el paso 3, estas tres restricciones que agregamos a las desigualdades, si fueran 3, son 3 que agregamos a función objetivo. Si fueran 2, agregamos esas 2. Y si fueran 4, las 4 agregaríamos a la función objetivo. ¿De acuerdo? Y siempre igual a 0. Ahora dice, convirtamos y elaboremos nuestra tabla inicial. Esta, por favor, tomen una captura de pantalla, porque esta tabla inicial va a ser igual para todas, el esquema, perdón, va a ser el mismo para todas las, para todos los ejercicios de simplex que hagamos. Entonces, las variables, vamos a colocar aquí básicas, fíjense bien, acá es la z de la función objetivo. ¿Me están escuchando? Sí, ingeniera. Muy bien. Si hay dudas, me preguntan. Luego escribimos las variables básicas, que siempre van a ser las que el problema me da. En este caso son x y y. Posteriormente agregamos las variables de holgura. En este caso tenemos 3, pero podrían ser 2 o podrían ser 4 o 5, no importa. Y finalmente la solución, que se refiere a estos números de solución de ecuaciones. Acá abajo vamos a colocar siempre estas dos, es la función objetivo. Y aquí abajo las variables de holgura. Lo que buscamos, cuando escribamos los coeficientes de la función objetivo, tenemos menos. Siempre la función objetivo, aquí siempre vamos a tener 1, porque es z. Las variables básicas tenemos menos 4 y menos 2. Y los coeficientes de las variables de holgura es 1. La función objetivo en la tabla inicial siempre va a ser 0. Ahora, cuando nosotros tenemos aquí variables de holgura, en el siguiente paso lo que buscamos es, ¿de dónde saca esto, ingeniera? Muy bien, voy a ir un paso atrás. ¿Qué es lo que queremos nosotros hacer aquí? Tomamos los coeficientes de nuestras restricciones. ¿Cuál es el coeficiente de la primera restricción? 1 para x, 1 para y, y miren, ese 1 tiene 1. En mi primera restricción no tengo S2 ni S3 y la solución es 5. ¿Lo ven? O sea, estamos pasando a nuestra tabla inicial los coeficientes como un arreglo matricial. Nuestras restricciones jamás van a tener z, por lo tanto, solo aquí vamos a tener 1 y aquí abajo siempre vamos a tener 0 en esta primera columna. Muy bien, esta es nuestra tabla inicial. ¿Hay preguntas?